Estoy y me da mucho gusto con Rolando Subirán, funcionario público, emprendedor, karateca, con muchísimos proyectos. Ahorita nos platicarás. ¿Dónde te has sentido más cómodo? Porque bueno, dirigiste el Instituto de Emprendedurismo, también fuiste secretario de Economía en Nuevo León. ¿Tú eres regiomontano? Fíjate que no, Alejandro. La verdad es que soy hijo adoptivo de Nuevo León. Toda mi familia transitaron ahora sí que por la necesidad del trabajo acabaron mudándose a Nuevo León, y yo llegué a Nuevo León en 1997. Claro. Entonces siempre fui el chilango que llegó a Nuevo León y fui... A todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero la verdad es que hay mucho chilango que se queda en Nuevo León, y la verdad es que Nuevo León tiene una gran ventaja competitiva sobre los dos estados, y la verdad es que es un lugar fabuloso para quedarte a hacer vida y para hacer negocios. Y pues eso nos llevó a instalarnos ahí, posteriormente a trabajar, de hecho, en uno de los grupos de Nuevo León, el Grupo Alfa, y posteriormente pues una incorporación ahí temporal en el gobierno del estado, ¿no? Ah, qué bien. Y ahí es donde surge tu vocación, por supuesto no de emprendedor, pero sí de emprendedor con este cariz social. Ahora, nos gustaría que nos platicara sobre eso. Yo creo que a nuestra audiencia le puede interesar mucho. ¿Por qué hacer esta diferenciación de emprendedurismo social y de otra índole, pues? O sea, ¿por qué ahorita está tomando boga este término de emprendedores sociales? Mira, ¿En qué se diferencia? Yo creo, Alejandro, que hay varios factores. O sea, yo creo que es un tema que no se puede abordar desde una perspectiva lineal y decir la causa, el por cual estamos transitando a tener emprendedores que tengan un sentido de responsabilidad social adscrita en sus negocios es por A o por B. Yo creo que tiene que ver con varios factores, y uno es la evolución de la política de emprendimiento como tal. No sé, ¿qué edad tienes aproximadamente, Alejandro? Yo tengo 47. 47, mira. Pero qué balcón aquí con mi audiencia, pues digo, seguro me han de ver más joven. ¿O cómo dicen? Mira, yo tengo 30. Operación cicatriz. Operación cicatriz, ¿no? Yo tengo 38. Tengo 38, y la verdad es que si nosotros nos remontamos a la historia de emprendimiento, de política esto es relativamente nuevo, por eso estamos hablando del 2000. Es un tema millennial. Es un tema generacional, ¿no? El tema de las nuevas generaciones mileniales, vamos a llamarlo generaciones de 1980, para no encasillarlo tanto, encuentran una forma distinta de generar valor, de balancear sus actividades personales en su casa con la forma en la cual ellos contribuyen a la sociedad, ¿no? Que antes era una ruta muy lineal. De hecho, uno decía que si entraba a trabajar en Grupo Alfa o en Coca-Cola o en FEMSA, se moría en FEMSA. Tenías toda tu vida a lo japonés. A lo japonés, ¿no? O sea, entras a Sony y te mueres en Sony. Y esta, la verdad es que esta narrativa del nuevo joven que quiere buscar valor, balancear su forma de vivir, su forma de contribuir y también su forma de generar nuevos modelos de negocio, pues detona en el crecimiento a nivel global de una política de emprendimiento. El emprendimiento, más que en boga, se vuelve sexy, ¿no? Se vuelve una actividad donde, por supuesto, todo mundo quiere trabajar para sí mismos. Pero lo que se vuelve sexy es el emprendimiento social. Eso es nuevo, eso es relativamente nuevo. Vámonos a México. El año 2000 empieza la famosa política de emprendimiento en México, que realmente no era la política de emprendimiento, ni siquiera la palabra emprendedor existía, se hablaba de pequeñas y medianas empresas. Yo estaba diciendo emprendedurismo, está terriblemente mal dicho, ¿verdad? Hay de hecho una campaña que dice no al emprendedurismo, ¿no? Pero emprendimiento, y es emprendimiento social. Emprendimiento social, o de corte social, o emprendimiento de impacto, que tiene que ver con una nueva corriente. Entonces el emprendimiento va desarrollándose a lo largo de 2000 al 2010, en tratar de codificar realmente qué es el emprendedor, qué es el emprendimiento, transitar de empresa a núcleo productivo, a decir, bueno, existe tal concepto como un emprendedor, que es alguien que genera su propia actividad económica formalizado a través de agregar valor en algún producto, bien o servicio. Y de ahí posicionamos lo que es el emprendimiento y se empieza a platicar de emprendimiento a nivel, yo creo que nacional. Y esto justo cae con una coyuntura de la creación del INADEM, que es el Instituto del Emprendedor,
que realmente responde pues a la creación de varios institutos a nivel internacional para justo posicionar esto dentro de un discurso ya no únicamente económico, sino también político, ¿no? Y surgen los institutos, bueno, el SBA en Estados Unidos, que es el Small Business Administration, lleva muchos años operando. Claro. Está Business France en Francia, UKTI en Reino Unido. Estos son países con una gran vocación de emprendurismo, también social, pero esto es un fenómeno reciente en México. Aparte, pues nos duró poquito el gusto porque ya le bajaron el telón al INADEM, ¿no? Digo, ahorita hablamos de eso, pero digo, no te interrumpo, síguenos platicando sobre... No, que es de hecho un tema importante que yo creo que hay que entrarle, ¿no? En estos son los espacios para entrarle a por qué desaparece y qué sigue. Porque no necesariamente... ¿Por qué desaparece? ¿Qué sigue? ¿Y qué deben de hacer? Vaya, sería interesante que le hablaras a los jóvenes, a los jóvenes que quieren emprender, a los jóvenes que no quieren un trabajo tradicional, que no quieren hacer carrera en alguna empresa, que no quieren estar en una nómina, que no quieren, no, aunque es muy cómodo, pero yo creo que estas nuevas generaciones precisamente lo que quieren es tener un poco más de libertad, tener su negocio. También, digo, sería interesante que tú les pudieras hablar a estos jóvenes y que lo que nos platiques pues sea en función de que muy posiblemente nos estén escuchando y muy posiblemente pues estén empezando algún negocio y digan, puta, ¿y ahora a quién recurro? Sí, claro. Mira, yo creo que el desarrollo de la política de emprendimiento en este país en los últimos años, más allá de generar las condiciones para que pueda haber un emprendimiento de alto impacto, altamente desarrollado y que explote el ecosistema, era crear un ecosistema. O sea, ese fue el primer paso, ¿no? Que muchos otros países lo habían hecho con anterioridad, que es tener una red de infraestructura para poder tener ciertos mecanismos de acceso a crédito, tener mecanismos para poder facilitar la formalización, o sea, la incorporación al sistema formal. Porque tú puedes ser un emprendedor y ni siquiera tener empresa, ¿eh? Sí, o sea, es más, puedes ser un intrapreneur, que es un emprendedor que emprende dentro de una empresa. Claro, ¿no? Y ahora hay los serial entrepreneurs, que ¿no? sale que nada más sale y están creando y me imagino que están vendiendo sus empresas y que no se quedan con nada. Que quizá no son tan buenos administradores como lo son creadores. Pero tienen buenas ideas. Que ahí es cuando empiezas también a partir el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento de etapa temprana, pues es como un proceso de maduración en la vida de una persona, ¿no? Una persona puede tener una gran idea y puede tener un gran proyecto, inclusive puede incubarlo. Pero de ahí a tener el escalamiento y decir, se acaba la parte creativa y empieza quizá una parte medio aburrida, le dicen coloquialmente en inglés, getting the boring stuff right, que es tener política fiscal bien hecha, tener la parte de contabilidad, los P&Ls, tener procesos, ya son cosas más de operación, ya no es tanto la parte creativa. Y yo creo que es una de las principales dolencias de los emprendedores, que dicen, tengo una maravillosa idea, me voy a hacer multimillonario, voy a ser el próximo Steve Jobs o voy a ser el próximo Mark Zuckerberg, echan a volar la idea y a la hora de vender 1000 unidades de su producto, se quedan con en capital de trabajo, ya no tienen la forma de poder seguir financiando, se les acabó el capital que les prestó la mamá o el primo y se empiezan a atorar con la realidad de que ahora tienes que pagar impuestos, ya te formalizaste, tienes compromisos legales, fiscales, tienes que cumplir con las cadenas, con el retail y el negocio ya no es tan divertido como sonaba en papel y te vuelves quizá más esclavo de lo que eras antes. Entonces, yo siempre digo que emprender realmente es una actividad que es de alto riesgo, es una actividad de alto impacto y requiere... Bueno, de alto impacto y de alto riesgo. Y requiere cierto perfil para poder abordar la actividad de manera exitosa. No es para todos emprender, ¿no? Entonces, yo, regresando un poquito al tema, nada más para hilar un poquito la historia del emprendimiento en México, yo creo que hemos llegado a un punto en el cual el ecosistema de México ya está articulado lo suficiente como para que pueda florecer, ¿no? Ahora, estamos en el momento, en una disyuntiva o estamos, vamos a llamarlo, en una etapa en la cual tenemos que aprender a reconciliar la narrativa de una nueva administración con una política integral de emprendimiento que todavía sigue latente, porque realmente la política de emprendimiento pues la hacen los emprendedores, ¿no? Y la hace el ecosistema, y la hace la red que articula financiamiento, aceleradoras, incubadoras, bienes y servicios, bienes agregados. Todo ese ecosistema sigue existiendo y está muy bien articulado en México, cabe decir. Eso es muy interesante porque me imagino que para que
los individuos puedan emprender, pues se necesita un entramado institucional, se necesita mucha infraestructura. ¿Cómo nos comparamos contra otros países? No solamente en el entramado institucional que existe, en la infraestructura. Digo, nos favorece la geopolítica, digo, pues sí, ¿no? Donde estamos en el mundo, pero también, por ejemplo, nuestros jóvenes, cómo se comparan con los jóvenes estadounidenses o coreanos o singapurenses o japoneses, ¿no? Bueno, me acabas de platicar que has estado muy movido, que has estado con mucha actividad, que has estado viajando por Europa, ¿no? Me imagino que pichando ahorita el proyecto que nos vas a platicar, pero ¿dónde estamos parados? Primero como país y después como emprendedores. Mira, yo creo que hay un estudio fabuloso. Tengo entendido que lo hace HSBC y si no, bueno, corregiremos ahí luego en Fe de Ratas. Israel acaba de sacar acabo de hojear un libro sobre Israel que se llama Startup Nation. De hecho, Haifa está desarrollando, o sea, ¿cómo nos comparamos con un país que le dicen el Startup Nation? Mira, yo creo que hay un estudio fabuloso, si no en Fe de Ratas lo corregimos, creo que es de HSBC, que te habla sobre la realidad de los dos Méxicos, ¿no? Que tenemos, por un lado, un gran México altamente desarrollado, altamente competitivo, ese México que destaca por ser líder en atracción de inversión extranjera, con infraestructura de punta, una logística y una conectividad, con capital humano altamente desarrollado y preparado. Y es un México que crece en productividad agregada año con año por arriba del 5 o 6%, ¿no? Es un México muy competitivo. Y ese México es un México muy bien posicionado con una muy buena marca. Y por otro lado tenemos esa reconciliación con un México muy tradicional, ¿no? Un México de tradiciones, un México rural, un México que no ha podido todavía levantarse y poder cerrar esta brecha entre este gran México altamente desarrollado y este México tradicional. Y estos dos Méxicos compiten entre sí. Y este México desafortunadamente decrece en competitividad agregada pues arriba del 5 o 6% anual. Y si mezclamos ya esta coyuntura en lo que es el México, pues vemos un México que realmente tiene grandes retos en cuanto a su nivel de productividad. Claro. Pero yo te voy a decir algo también, nadie es profeta en su propia tierra. A mí me tocó durante mi periodo en INADEM y también en economía, pues de viajar por toda América Latina y de viajar a los principales ecosistemas internacionales, y nosotros llegábamos a Colombia, llegábamos a Chile, llegábamos a Argentina y nos decían, es que Chile ahorita es la vanguardia de clusterización y de emprendimiento a nivel de América Latina y están en la vanguardia. Y llegábamos y nos decían, ¿cómo le están haciendo en México? O sea, ¿cómo le hacen para articularse de tal manera con los mercados de Estados Unidos? ¿Cómo le están haciendo? Estamos viendo que en fintech están desarrollando, estamos viendo que tienen una cadena muy bien articulada con ciertos clústeres. ¿Cómo le hacen? Ayúdenos. Entonces, nos daba una reflexión de decir, oye, la verdad es que pues si ni Siddhartha fue profeta en su propia tierra, claro. Pues la verdad es que no estamos tan mal. Ahora, acabo de regresar de España, estuvimos en España viendo unos proyectos de inversión, estamos trabajando justo en esta nueva línea que ahorita la platicamos de lo que es el emprendimiento social o emprendimiento de impacto, y la realidad es que el ecosistema de España está mucho más desarticulado, a mi parecer, que el ecosistema de México. Coincido. O sea, el ecosistema de España, sí, hay formalidad. Y les ayuda la Unión Europea. No, y tienen fondos estructurales de la política de cohesión y tienen, o sea, sí tienen mecanismos, pero la verdad uno llega y pregunta, ¿dónde está el ecosistema de emprendimiento de alto impacto de España? ¿Y dónde están los clústeres en Barcelona y en Sevilla? ¿Y dónde está el clúster de tecnología en Madrid? Y lo comparamos con los ecosistemas que tenemos aquí en México, no le pide nada, ¿eh? Por supuesto. No le pide nada, y eso entonces te deja decir pues te deja reflexionando un poco, ¿no? De que quizá México sí tiene esa ventaja competitiva y el mexicano por sí es muy trabajador y es muy emprendedor. Súper trabajador, ¿no? Y muy emprendedor. Muy ingenioso. Y muy ingenioso, muy creativo. ¿Qué hace falta para estar ahí? O sea, ¿qué le hace falta a México? En instituciones, en reglas del juego, en infraestructura. ¿Qué le hace falta a México para convertirnos en un Startup Nation como es Israel? Mira, un economista que porque ahorita tú, mencionaste Haifa, o sea, y parte importante yo creo que
La máquina atrás de esta Startup Nation, pues es lo que sucede al interior de las universidades y al interior de los branding, institutos. También hay un tema importante de branding. Claro, porque, ¿no? Claro, pues digo, de alguna manera, se tenían que vender, cabrón. ¿No? Los odia todo el mundo, cabrón, ¿no? O sea, trae jodidos a los palestinos, ¿no? O sea, claro que es branding, pero lo han hecho con mucho éxito y me imagino que digo, para que haya caldo de pollo, pues tiene que haber pollo. Sí, y sí han hecho su chamba, sí, y vaya, hay un desarrollo académico de instituciones de investigación. O sea, ¿qué han hecho ellos? Uno, los podemos tener de ejemplo. Y dos, ¿qué le falta a México para estar ahí? O sea, te lo pregunto por la siguiente razón, ¿no? O sea, acabo de ver un artículo del The Economist que decía que la nueva contrarreforma educativa, pues, saca de las aulas a la meritocracia. Entonces, siento que estamos caminando hacia el lado contrario. En lugar de fomentar la meritocracia, la competencia, etcétera, posiblemente estemos caminando hacia el lado contrario. ¿Qué nos hace falta en educación, en reglas, en instituciones, para volvernos un Startup Nation, independientemente del branding, que ha sido muy exitoso lo que hacen los israelíes? Mira, la verdad es que y cualquier economista que te diga que está casado con una sola corriente económica ya deberías de correrlo de cualquier plática que tengas, ¿no? Ya hoy en día la economía es y se tiene que abordar desde múltiples ópticas y desde múltiples perspectivas y utilizando todas las herramientas que se puedan utilizar, y no hay una fórmula única que te pueda decir, impleméntate este paquetito de medidas y con esto las reglas, ¿no? Eso hay que partir. Sí, no hay una fórmula establecida. Y no hay una fórmula que funcione para todos. Pero realmente hay un economista que a mí me gusta mucho, Amartya Sen, es un economista de corte social, de hecho fue premio Nobel de Economía en 1998, y él te habla sobre la teoría social de la economía. Y que precisamente se opone a las medidas de austeridad. Pues no necesariamente se opone a ellas, ¿eh? Él tiene una premisa sobre la economía que es el desarrollo como libertad, ¿no? Development as freedom. Y él te dice que de nada te sirve tener libertades o de tener derechos si no tienes el acceso o la capacidad para poder llegar a ellas. Y él dice que realmente el desarrollo de una economía social tiene que tener a base de 3 grandes libertades que coinciden con una de las del emprendedor, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el acceso a financiamiento. Yo creo que todavía en México tenemos muchos retos para que el emprendedor, ¿no? O el entrepreneur, el que quiere ser emprendedor, pueda tener acceso a crédito barato, disponible y de acceso, una real banca de desarrollo. Pero no es un tema de esta administración, ni de la pasada, es un tema estructural de México y de la banca, que todavía no hay acceso a crédito. La banca todavía es muy restringida y es todavía muy conservadora en los límites de crédito que pone. Y si no te prestan, no puedes echar a volar proyectos. O sea, es así de fácil. Es uno de los grandes pilares para acceder a la libertad, es el crédito o el financiamiento. El segundo de ellos tiene que ver con la libertad política. Él lo habla que necesitas tener cierto nivel de libertad política para poder, obviamente, lo puedes matizar como tú quieras, ya aquí te lo puedes consumir como tú quieras, ya sea libertad de expresión o acceso a institucionalidad, Estado de Derecho, que las reglas le apliquen a todos de la misma manera, podría ser, ¿no? Es muy importante para los emprendedores que a todos se les aplique las mismas reglas, ¿no? Y que no llegues y que te traten de extorsionar a la hora de abrir tu negocio y que te cobren piso. O sea, el Estado de Derecho es muy importante para un emprendedor. Yo creo que el tercer factor que se relaciona mucho a lo que tiene que ver con el corte de la economía social, que decía Amartya Sen, pues, y que de hecho lo critican mucho, porque dicen que el neoliberalismo de hecho incita a que estas libertades no se den, tiene que ver con el hecho de que la pobreza, ya que no se puede aliviar únicamente subiendo el ingreso mínimo. Tiene que haber un mecanismo para poder darle libertad y acceso a que esa gente salga y tenga la libertad. O sea, ¿de qué te sirve tener el derecho constitucional a la salud si te vas a morir dando el parto, caminando la sierra porque no hay hospitales para llegar, ¿no? ¿O de qué te sirve tener el derecho constitucional a la educación si vas a llegar y no va a haber maestros que te den clases? Claro. Entonces, yo creo que esos problemas o áreas de oportunidad son retos estructurales
o endémicos que tenemos que resolver y que afectan al ecosistema de emprendimiento, ¿no? Pero al final del día, pues México tiene cierto mecanismo de acceso a crédito, tiene ciertas salidas financieras, que eso es uno de los grandes retos del emprendedor, porque el emprendedor por lo general tiene una idea. Si tiene la capacidad para incubarla, requiere capital. Le das el capital y echa a borrar la idea y la idea la convierte en un producto, un bien o un servicio. Empieza a crecer y posteriormente viene este proceso de scale-up, que es lo que hablábamos, de hacer las cosas aburridas bien, ¿no? Haces el scale-up y llegas a un punto en el que tienes que tener una salida financiera, que es tu mercado de private equity, tu mercado de venture capital. Oye, ¿quién me va a comprar? ¿Cómo voy a seguir escalando, no? Y muchas veces en México estás restringido a 5, 6, 7 grupos que te puedan llegar a comprar o a darte tu salida. Y si no, pues tienes que ir a tocar la puerta de Estados Unidos, que gracias a Dios tenemos ese acceso al mercado de Silicon Valley y a mercados internacionales que nos den esa salida, ¿no? Entonces yo creo que si lo abordamos desde un corte social, sí existe cabida para reconciliar una política económica social con una política de emprendimiento que ayude a la formalidad y que ayude a la productividad, ¿no? Yo creo que estamos en este punto, y esto ya tiene que ver más con la política que con la economía, aquí, que yo creo que estamos en este punto en el cual sí tiene que haber una reconciliación, pero tiene que haber una reconciliación entre el hecho de que el desarrollo económico no está peleado con la inclusividad, ¿no? Hay una gran ahorita tesis que trae la OCDE, a nivel global ya, que se llama Inclusive Business for Development, y es que los negocios tienen que tener ya un componente de inclusividad en sus métricas, ya más allá del CSR, ¿no? Más allá de la Corporate Social Responsibility o vamos a plantar 10 árboles, ya tiene que haber una responsabilidad de desarrollar inclusivamente todo el ecosistema en el cual te desenvuelves. Claro. Y viene vinculado, ahora sí, ya ligándolo a lo que platicábamos de el emprendimiento de corte social. Claro. O el emprendimiento de impacto. Claro. ¿No? Probablemente a algún chavito que está por graduarse del bachillerato, de la prepa, que él tiene esta idea de convertirse en un emprendedor. Uh-huh. Pues, también yo creo que le pasa por la mente si se matricula en alguna universidad o no. Digo, por ejemplo, ya muchos emprendedores pues han preferido invertir lo que podrían pagar una escuela en algún negocio. Uh-huh. ¿Tú qué le dirías a estos niños? ¿Cuál es el perfil idóneo de un emprendedor en estos momentos en México? O sea, ¿qué tiene que tener un emprendedor en México? Uh-huh. ¿Qué características, qué cualidades tiene que tener un emprendedor, un chavito que se quiere dedicar a ser un serial entrepreneur o un social entrepreneur? Pues es una súper... Porque dices que no es para todos. Es una súper pregunta. La verdad, yo creo que regreso un poco y me voy a esconder un poco en mi propio comentario, pero yo creo que sí, no existe una fórmula única o un perfil único que se diga, a ver, si no cumples con estos 3 atributos, no puedes ser emprendedor. Claro. Y mejor dedícate a trabajar en una empresa el resto de tu vida. Pero tiene que tener skills. Completamente, eso iba. Y de hecho, esa es una de las primeras. Mira, yo creo que, como bien lo decía Adam Smith, el invertir en tu educación es la actividad más rentable o más redituable que puedes llegar a tener. Entonces, coincido. Ahí no creo que convenga, aunque puede ser un proceso a corto plazo de decir, ¿sabes qué? Sí, sacrifico. La mejor escuela a la que puedas ir. La que puedas ir, pero a la que te alcance, pero que vayas. Sí, ¿no? Exacto. O sea, la que te alcance es la mejor. ¿Qué es lo que le falta al emprendedor? ¿Qué es realmente emprender? ¿Qué quiere decir? Si vamos epistemológicamente o de construir la palabra, ¿no? Emprender es, pues vamos a coloquialmente por decir, echar a volar algo, ¿no? Echar a volar alguna actividad es fácil. El problema es echar a volar una actividad que sea sustentable y que genere valor agregado y que genere valor económico de paso, ¿no? Y yo creo que sí se requieren ciertas habilidades en administración, que es una área en donde yo creo que la mayoría de los emprendedores no necesariamente la enfoca porque se enfocan mucho en el proceso creativo, en el proceso de la idea, ¿no? Y dicen, mira, con que tenga una buena idea, alguien me ayudará a echarla a volar. Y no es cierto. O sea, no es cierto. Sí necesita ciertas habilidades estructurales de administración, de contabilidad y finanzas básicas para poder echar a volar cualquier negocio.
Si tú no puedes hacer un P&L, si no puedes hacer un profit and loss, si no puedes hacer un estado de resultados, si no puedes saber cuánto vas a ingresar, cuánto vas a salir, cuándo va a estar tu utilidad de operación, si no puedes estructurar tu propio modelo. Un plan de negocios. Bueno, creo que ya el plan de negocios ya es de moda, ahora hacen el business plan Canvas ¿no? Pues el Canvas es... El Canvas, ¿no? El Canvas, que es muy... Bueno, obviamente está muy de moda también. Sí. Y es una de las, como le dicen, cookie cutter entrepreneurship 101, que te ponen cuando te echan a volar. Pues es un Canvas y ahí lo partes en 9 cuadrantes y cada uno vas haciendo como... Es como hacer un FODA, ¿no? Pero un poco más orientado a quién es tu mercado, cuáles son tus insumos, qué produces, cuál es tu valor agregado, tu oferta a clientes, que muchas veces tienes la idea, pero no sabes siquiera cómo la vas a monetizar. Todo el mundo quiere ser hoy día blogger, todo el mundo quiere ser hoy día podcaster. No, la verdad es que... La verdad es que... No, bueno, o sea, influencing, sí, claro. el hecho de tener este canal de medios y de redes sociales que te da un megáfono y te da una plataforma de consumidores cautivos, que al final del día tú y yo estamos platicando obviamente con público, pero estamos también platicando con ahora sí que un público cautivo, ¿no? Que realmente algún bien o algún servicio están recibiendo de esta transacción, ¿no? Aunque no sea monetaria. De la misma manera, yo creo que hoy en día el emprendedor trata de encontrar rutas fáciles y rápidas para monetizar de esa manera, más que encontrar soluciones innovadoras que están enfrente de ti muchas veces, ¿eh? Que es decir, mira, quizás estoy viendo el cómo hacerme multimillonario mañana cuando puedo hacerme millonario en 10 años y me enfoco en este producto. Y para eso sí requieres un poco de ciertas habilidades, ¿no? Que esas ya las platicamos, administrativas, contables, etcétera, etcétera. Hay una que yo creo que es clave y no se platica mucho. Hay una TED Talk fabulosa que te la recomiendo, seguro la dices, de un colombiano que es un psicólogo que platica acerca del experimento del marshmallow. No sé si lo has visto. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, conozco el experimento del marshmallow, pero no he visto esta TED Talk de colombiano. Bueno, es muy buena TED Talk, se la recomiendo mucho. Y al final del día, pues... sientas al niño, ¿no? En resumen, le das, no tiene que ser un marshmallow, le puedes dar un dulcecito, un chocolate, le dices, oye, una dona. Una dona, ¿no? Si no te comes la dona y me voy a ir y regreso, te voy a dar 2 donas. Y llega el niño y en cuanto cierran la puerta, la mayoría de los niños inmediatamente se meten la dona en la boca. Claro. Pero hay 2, 3 niños que batallan y que ven la dona y la huelen y le dan vueltas y están muriendo por comer. Le dan un mayor peso al valor futuro. Pero no se comen la dona. Y bueno... Claro. Eso es disciplina, básicamente. En inglés ellos lo llaman como the ability to delay gratification, ¿no? O la capacidad justo de descontar el presente y ver el valor a futuro. Yo creo que esa habilidad de decir, no quiero hoy captar todo lo posible hoy, sino trabajar en fundar una estructura, una base que me vaya a ser redituable el día de mañana. O sea, voy a sembrar el día de hoy para mañana poder cosechar fruto A o B o C. Es un requisito que en el perfil del emprendedor se requiere. ¿Por qué? Porque al final del día tú tienes esa incertidumbre en la cual estás invirtiendo tiempo y dices, bueno, no le estoy metiendo tanto dinero. Sí, pero ¿y tu tiempo? O sea, tu tiempo al final del día es tu único recurso, ¿no? Vámonos al principio de Peter, ¿no? Sí. Al final del día tú tienes que trabajar con el recurso que tienes y si tu recurso es tu tiempo y se lo estás dedicando, pues al final del día sabes que se lo voy a invertir hoy para mañana recibir algún beneficio. Y muchos de los emprendedores o de los want-to-be entrepreneurs, perdón por ser tan pocho aquí. No, está perfecto. Es que el podcast está de moda. Tenemos una audiencia bicultural. Buenísimo. Sí, pues son los únicos que escuchan los podcasts, ¿no? Estamos platicando. Pero al final del día, esa habilidad, ¿no? De invertir hoy para cosechar mañana es una habilidad que no todos tienen. Básicamente es disciplina. Alguien que sea disciplinado, ¿no? Pero que es un reto porque realmente entra en choque con lo que el emprendedor quiere ser. El emprendedor por lo general no es disciplinado. Es lo interesante, ¿no? Es justo una habilidad que requieres, pero el emprendedor por sí tiene por lo general un corte de alto riesgo, tiene un corte de alta creatividad, de alto dinamismo, de mucha energía. Pero por lo general se aburre muy rápido, ¿no? Los serial entrepreneurs son emprendedores que están lanzando constantemente proyectos que ya le encontraron la fórmula o en su nicho o en su área de oportunidad. Son ADD entrepreneurs. O tienen ya muy bien estructurado y leído 20 veces Lean Startup y ya van haciendo sus proyectos y los van sacando y los van vendiendo, ¿no? Y van haciendo sus salidas. Eso también tiene mucho valor agregado, pero no es para todos, ¿eh? Esa incertidumbre de no sé si voy a comer mañana o no, contra vis a vis tener la certeza de que voy a tener
crédito y voy a tener voy a formar cierto historial para poder sacar una tarjeta de crédito. Si eres emprendedor y no tienes la fortuna de tener una estructura o un andamiaje de soporte familiar, de amigos, un ecosistema que te apoye, ya te quiero que vayas a sacar tu tarjeta de crédito y no tengas trabajo y seas RIF registrado vendiendo o facturando ahí la mitad por fuera y la mitad por dentro y ir a sacar un crédito. Claro, no, pues imposible. Es imposible. Es imposible. ¿No? Entonces, yo creo que eso contribuye también pues a la mortalidad de las empresas, ¿no? Que ahora sí que, como decían, nada es eterno, ¿no? Y nada es para siempre. Sí. Doctor. Ahí vienen las preguntas fuertes. No, platícanos de tu proyecto. Mira, déjame te cuento. Es un proyecto, la verdad, que estoy muy contento. Platícanos de tu proyecto y cómo llegaste y cómo ha ido evolucionando. ¿No? A alguien que platiquémosle a los que nos estén escuchando y que son los que quieren emprender y quieren aprender y o sea, un poquito como el nitty-gritty, el know-how. A ver, es que te lo voy a contar y yo creo que la mejor forma de contarlo aquí es compartiendo una historia real y de dónde nace, ¿no? De dónde nace esto. Esto nace yo estando en Oxford. Yo tuve la fortuna y realmente el privilegio de estudiar en Oxford, un Executive MBA. Uh-huh. Y ha sido una de las aventuras más maravillosas de mi vida. Y ¿En cuál college? En St. Hughes College. Ajá. De hecho, muy, muy orgulloso de St. Hughes. ¿Sí conoces St. Hughes? Sí. Sí, de las suffragettes, del movimiento de las mujeres revolucionarias que fueron por el voto en Reino Unido, ¿no? Un college muy polémico, como el Berkeley. Como el Berkeley de Oxford, ¿no? Muy, muy liberal, ¿no? De hecho, se puede pisar el pasto. Ya con eso te digo todo. Claro, ¿no? porque en ningún otro colegio se puede pisar el pasto hasta que te gradúas. Es correcto. Pero bueno, por ahí puedes siempre y hacer picnics. Sí. Entonces es muy interesante. Pero como tuve la... Y este es un Executive MBA, o sea, no estuviste allá, o sea, no estuviste basado en... Es un programa full time. Es un programa de full 2 time. años, en los cuales tienes que tener más de 10 años de experiencia laboral, tienes que tener un cargo de vicepresidente de una compañía o de alguna institución o para arriba, y vas presencialmente durante 21 módulos durante periodos de una semana intensiva. Entonces realmente cumples el mismo tiempo de un full-time program. Entonces estás realmente como full-time student, aunque lo partes en 21 módulos, ¿no? Uh-huh. Una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Tienen justo un programa que está vinculado con lo que se llama la Association for Impact Investment, que es la inversión de impacto, que tiene que ver con de qué manera... ¿Dónde vale más este peso que voy a invertir? Pero de manera sustentable. Ya no únicamente dónde voy a invertir este recurso para que me dé el mayor retorno, sino dónde voy a invertir este recurso. Que tenga un efecto social más... Exactamente, que tenga un retorno económico, pero que venga vinculado a un retorno social. También que existen muchas metodologías. Y tuve la fortuna de ir a un módulo de trabajo a Sudáfrica. Y Sudáfrica es un ecosistema muy, muy interesante, porque ahorita te platicaste de Israel y que hablabas de Startup Nation. Uh-huh. Cape Town es muy parecido a ese Startup Nation que tiene Israel. Cape Town, Ciudad del Cabo, que está Tampoco tienen agua. Pero vámonos, pero fíjate, no, y tiene unos problemas enormes. Esa es la variable. Esa es la variable que no estamos viendo. Pero tienen unos temas también muy, muy fuertes, desde temas políticos, geoeconómicos, de distribución poblacional debido al apartheid. O sea, todavía están tratando de reconciliar ellos una narrativa muy distinta a la nuestra, ¿no? La de ellos es una narrativa política, pero vinculada realmente al territorio y a la tierra y a la redistribución. Y ellos sí han podido sentarse a platicar también, y Ciudad del Cabo es un caso muy excepcional porque se ha gestado un ecosistema de impacto social o de economía social donde al no tener nada empezaron a diseñar en el tablero desde cero, ¿no? Dicen que muchas veces es más fácil cuando no tienes nada, desarrollar algo, que es el famoso leapfrogging, ¿no? Que te puedes brincar 2, 3 pasos, que cuando estás tratando de romper esa inercia estructural y organizacional y burocrática. Y realmente Ciudad del Cabo se ha desarrollado en un ecosistema de emprendimiento de alto impacto, donde surgen empresas que ya no están comprometidas únicamente con tener retornos económicos, sino que utilizan metodologías
no quiero decir de desarrollo social, pero metodologías de impacto social, donde puedes cuantificar cada peso que metes o cada dólar que metes, cuánto te va a detonar esto en cierta medida o en un impacto o en un retorno social, ¿no? El famoso SROI o el Social Return of Investment. Y posteriormente puedes ver el nacimiento de fondos ya en Sudáfrica que tienen ya índices donde la gente ya empieza a apostar y dice, yo le voy a apostar a este fondo, pero este fondo únicamente va a apoyar a proyectos de corte social o de cortes que tengan que ver con el medio ambiente. Y muy interesantemente, todo se vincula a los 17 compromisos para el desarrollo sustentable de la ONU, que es, vamos a llamar, como la segunda etapa de los Millennium Development Goals, ¿no? Sí. ¿No? Que son los famosos SDGs, que son 17 compromisos. Sí, de acuerdo. Y tiene que ver desde la equidad de género en el ámbito laboral hasta la política de medio ambiente y de conservación de áreas naturales, ¿no? O sea, cubre todo el espectro. Entonces, viendo esa gesta de ese ecosistema, pues yo habiendo tenido la experiencia de INADEM, en una reflexión dije, oye, pues, México, ¿cómo está en cuanto a su ecosistema de innovación social? O sea, ¿existe o no existe? Y curiosamente, cuando regresé a México en una de los múltiples viajes, me di cuenta que sí existe un ecosistema de emprendimiento social en México, pero no está tan articulado o no está tan, vamos a llamarlo, visible como el ecosistema tradicional de emprendimiento. Entonces, esto nos llevó a ver de qué manera, pues vamos a echar a volar una iniciativa que tenga que ver con innovación social. ¿De qué manera lo podemos echar a volar? Pues muy fácil. Vamos a armar un fondo, vamos a levantar tantito capital. Este fondo vamos a definir 2 o 3 sectores para empezar. Vamos a ver cuáles son los sectores más, no fáciles, sino de mayor posibilidad de mapear su ecosistema o su cadena de valor, y vámonos sobre eso. El agroindustrial, por ejemplo, fue uno natural para nosotros, que decíamos, pues obviamente los productos que se consumen tienen que tener una cadena de valor donde tú articulas el retailer o el comercializador, pero después ves entonces quién es el intermediario o el distribuidor, ves quién es el productor, puedes llegar hasta la base y puedes decir, a ver, el agricultor o la base que está dándote esta proveeduría, ¿quién le está comprando? ¿Cómo le está comprando? ¿Está dando algún beneficio? ¿Está articulándose o no? Entonces dices, bueno, ya la tienes mapeada, primer paso. El segundo paso es decir, bueno, ¿de qué manera puedo yo entonces tener injerencia en la cadena de valor? Pues sí puedo tener, te das cuenta que cuando tú tienes el recurso y eres un fondo de inversión, pues tienes un poquito la ventaja competitiva de poner ciertas condiciones. Entonces, si llega alguien a presentarte este vaso, le puedes decir, me gusta mucho tu vaso, pero vamos a ver cómo está este vaso articulado verticalmente, vamos a ver este vaso hasta dónde llega a la base y vamos a ver de qué manera, sí, me gusta y yo le apoyo, pero tú te comprometes a que me vas a ayudar a articular esta cadena y a desarrollar este ecosistema. Y de esa manera nosotros tenemos ciertas metodologías dependiendo del sector para poder aplicar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues no somos expertos en fondos de inversión, entonces hicimos una alianza estratégica con un fondo de inversión de Boston. Yo soy miembro de la Asociación Británica de Private Equity y de Venture Capital y tengo ahí un network bastante desarrollado. Entonces, llegamos con un fondo de inversión de Boston, que es un fondo de corte social, que tiene las metodologías de social investment y ellos nos están haciendo el back office. Entonces, yo no me pongo ni siquiera, a veces que tengo outsourceado la parte del back office, ¿no? Qué bien. Entonces yo ni siquiera me pongo a evaluar los proyectos. Yo llego y me dice, este proyecto me gusta, lo mando al fondo, el fondo me dice si tiene la viabilidad de corte social o si tiene la posibilidad de hacer algo, y ya entonces llego yo con el planteamiento del económico y ya puedo llegar a hacer una propuesta integral, ¿no? Entonces es una actividad muy interesante y tiene que ver, yo creo que con algo que en México hace falta, que es, yo creo que ahorita el debate económico se está polarizando un poco, ¿no? Está polarizándose en contra de si tiene que ser un gobierno liberal o neoliberal o estatista, o si tiene que ser el nacionalismo económico, ¿no? Claro. O sea, son términos muy fuertes que se utilizan y se tiran. Igual y el secretario Ursúa, hay que enviar el libro de Amartya. Mira, yo creo que... No, Amartya, sí. No, es decir, a ver, cabrón, estás entendiendo mal la austeridad. Resulta, si tú evalúas el desempeño del Ministerio de Finanzas del país, ha sido, bajo la óptica del neoliberalismo, para utilizar sus términos, a mí no me gusta, pero
del neoliberalismo, pues ha sido impoluto. Es perfecto. Tenemos a un gran secretario de Hacienda, pero que ahorita, pues vaya, se ha enfocado mucho en el tema de los recortes y la austeridad y pues estar viendo cómo va a financiar la cuarta transformación. Te voy a pintar yo quizá otra imagen. Y es una reflexión, es una reflexión más sobre lo que yo estoy viendo, porque igual que tú, yo lo vivo día a día, ¿no? Y como mexicanos lo vivimos día a día. Y esto es una reflexión que yo creo que es interesante. Mira, en el video hasta se va a ver. Si tú tienes y puedes mapear el espectro político en una línea, ¿no? Es una sobresimplificación y poner liberal de un lado y conservador del otro, con todos sus matices, ya sé que esta es una sobresimplificación. Si tú puedes poner esta línea y tú tienes un péndulo... Ese clivaje no sé si sea el adecuado. Pon liberal y estatista. O vamos a decir liberal, ¿no? O estatista, o podría ser con izquierda-derecha. Vamos a poner una línea. Y tú tienes el péndulo político que oscila, que sabemos que el péndulo político oscila, ¿no? Pues nosotros podemos ver que en países como Europa, o sea, en países como España, en países Francia, en países como Reino Unido inclusive, la oscilación política de este péndulo da bandazos de 180 grados. Sí. Y ya está muy bien mapeado el timing. Pero más en el continuo liberal conservador, no tanto en el liberal estatista. Hoy. Pero vemos los casos de ambos lados del espectro político, tanto de conservadores nacionalistas a socialistas. Los clivajes son muy importantes. Digo, tú que pones el ejemplo de España, pues tenemos, por ejemplo, Vox, ¿no? Que es la ultraderecha. Pues ¿cuál es la cuestión programática de Vox? Pues es una propuesta totalmente anti-inmigrante. No son los temas que estamos debatiendo en México. No es un continuo liberal conservador, es un continuo más liberal estatista, sobre la injerencia del Estado. Por ¿no? eso quizás es una sobresimplificación, ¿no? Claro. Quizá mi punto es, el péndulo ya está acostumbrado a oscilar. Y las instituciones ya están acostumbradas a moldearse a esta oscilación del péndulo, que ya sabemos que va a ser cada 10 o 15 o 20 años, pero va a oscilar. Y yo siento que en México hemos vivido desde la posrevolución mexicana, hemos vivido una oscilación del péndulo muy controlada desde límites de control muy preestablecidos, donde todo el cambio es un poquito de lo mismo pero diferente. No me voy a entrar a decir si es bueno o malo, simplemente el campo de maniobra ha sido muy restringido en comparación a la oscilación que tienen otros países. Y por primera vez el péndulo en México está cambiando, ¿no? Y esto nos está sacando de nuestra zona de confort completamente a muchos de nosotros, porque no estamos... Yo lo vería por tercera vez. ¿Cuáles serían las otras veces donde ha oscilado realmente el péndulo? ¿Con Fox? No... digo, hacia la izquierda, hacia gobiernos más estatistas, socialistas, pues en los 40s con el cardenismo, en los 70s con Echeverría, y ahora con el presidente López Obrador. Pero ha sido desde un cierto rango de control la oscilación. De acuerdo. Las instituciones es un poco de lo mismo, pero diferente. Quizá la retórica es diferente, pero la institución sigue funcionando igual. Hoy en día yo creo que por primera vez la institución se está realizando una real reingeniería institucional. No sé si para bien o para mal, todavía es por eso que yo creo que todavía es muy prematuro, y lo que vemos es muy prematuro. No sabemos. Impacto a corto plazo, y decimos, oye, están cambiando las cosas y no estoy acostumbrado a lo que estoy viendo. Claro. Entonces, yo todavía estoy precavido en decir, ¿sabes qué? Yo creo que estamos viendo todavía un proceso de reingeniería gubernamental, el cual va a tener repercusiones económicas, políticas, sociales, de Estado, o sea, va a tener muchas repercusiones, pero todavía no sé dónde va a caer la balanza, es a la que voy. Entonces todavía creo que tenemos que esperar a que se reconfiguren y se sienten bien las fichas para ver cómo va a estar el tablero, ¿no? De acuerdo. Y es que es una reflexión un poco abierta, pero... No, tienes toda la razón, no sabemos de qué va. No, o sea, todavía no, como que todavía estamos en ese... Vaya, estamos viendo algunas cosas, ciertos rasgos, ¿no? Algunas medidas que
que nos mandan a los 70s. Estamos viendo algunas medidas puestas en marcha por el Ministerio de Finanzas, por Ursúa, ¿no? De austeridad, de reducción en los presupuestos, de cortes al personal muy marcados, muy severos, recortes a los presupuestos de salud, de educación, ¿no? Vemos también, estamos viendo pues que pues los proyectos de infraestructura sí van, ¿no? Que vamos a hablar un poquito, tú también estuviste del otro lado, ¿no? La famosa revolving door of politics. Sí, ¿no? sí. Ahora, por supuesto. Vamos a hablarnos netas un poquito, ¿no? El tema, por ejemplo, de las contrataciones. Sí. ¿A poco tú tenías línea abierta para contratar a quien quisieras en el gobierno y era bonanza de contrataciones? No. Yo todo el tiempo que estuve en gobierno, me acuerdo, estábamos en austeridad plena de contrataciones. Plazas por supuesto, bloqueadas. Yo no pude contratar una plaza. Es lo que viene de Fox. Es algo histórico. Histórico. Por supuesto, ¿no? Están congeladas las plazas. No puedes contratar a más gente, ¿no? Pero también a mí me tocó ingresar al servicio profesional de carrera. Yo también ingresé al servicio profesional de carrera. No, yo hice mis exámenes, los aprobé, obtuve mi plaza por concurso. Digo, sí había un tema de que era muy difícil las contrataciones, pero no había recortes de esta índole, por ejemplo. Yo no me acuerdo. No había. Pero fíjate, es que estoy tratando de ser abogado del diablo, porque estoy tratando de reflexionar realmente, darte respuestas que sean honestas. ¿Para qué te ando dando choros? Pero, por ejemplo, estas medidas, si no fueran para desarrollar infraestructura, como, ¿no? Que también, pues, qué tan viable es ahorita desarrollar una refinería o un trencito en la península de Yucatán, ¿no? O son recortes para generar ahorros y poder desarrollar clientelas electorales. O sea, si no fuera para eso, pues estaríamos diciendo, oye, es el gobierno más neoliberal que ha existido en la historia moderna del país, porque uno de los preceptos del liberalismo es el gobierno pequeño, el small government, ¿no? O sea, digo, eso te lo diría cualquiera de los neoliberales más recalcitrantes y más estrictos, ¿no? Nozick, no, el gobierno no debe de ser abultado, al contrario. Reduzcamos el tamaño de la burocracia, ¿no? Quitémosle la elefantiasis a la burocracia, al gobierno, al Estado. Que realmente yo creo que mucho tiene que ver con también, que es este proceso de cambio. Y te digo, por eso yo soy de los que voy encarrado y voy corriendo para decir algo y de repente le pongo el freno y digo, no, a ver, piénsalo un poquito porque realmente todavía no vemos cómo van a aterrizar las piezas, ¿no? Mira, yo digo, muchos de estos son mensajes, ¿no? Que son mensajes que ya funcionan en países más desarrollados, ¿no? Donde tenemos ya una clase política más madura, donde vemos un tema donde un ministro que llega tarde a una reunión presenta su renuncia, por ejemplo, ¿no? Que se vio en Reino Unido, ¿no? Un famoso caso de un MP que llegó tarde y presentó su renuncia. Aquí también. Correlación. Bueno, pues. Digo, no sé si el MP paró un avión. Bueno, es lo que te pero quiero aquí decir. Ya iba tarde la secretaria y. Pero esos pueden ser mensajes positivos, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que esos mensajes de tener una tolerancia, ya no tener tanta tolerancia, y quizá, pues obviamente, si vives en el ojo del huracán, en el escrutinio público, pues obviamente tienes que tomar decisiones. Pero yo creo que esos mensajes empiezan también a generar una retórica favorable, ¿no? O favorable. Obviamente existen ciertas áreas de oportunidad que tú las mencionaste, que tiene que ver con de qué manera vas a reconciliar el hecho de que le llames como le llames, le pongas el adjetivo y el calificativo que le llames. Las condiciones para que un país crezca no son
pues no es como que es una bola negra y nadie sabe cómo hacer crecer. O sea, yo creo que la mayoría de los economistas coinciden en que necesitas tener confianza para los inversionistas, necesitas tener infraestructura productiva, necesitas tener bajos costos de insumos, mano de obra calificada, transporte, logística, Estado de Derecho, seguridad, condiciones. O sea, si tienes todo eso, pues el país empieza a crecer, ¿no? Y obviamente no son fórmulas mágicas, son fórmulas que realmente todo el mundo sabe, pero siempre las trata de matizar distinto. Yo creo que sí todavía hay grandes áreas de oportunidad para que el país llegue a los niveles de crecimiento que estamos buscando. Y si no, sí corremos el riesgo de entrar en un proceso en donde no haya recorte que nos salve. Hoy veía a alguien que ponía el ejemplo de Bolivia. Miren, sí se puede. Bolivia crece al 4.3%, pero bueno, no vieron el crecimiento de Panamá, que crece al 5.5%. Mejor hay que emularlos a ellos. Sí. No, a ver. ¿Sí? Digo, el mayor crecimiento económico se ha dado históricamente en las democracias liberales. Sí, bueno, pues China y por ahí hay unos ejemplos ahí. De acuerdo. No, estuve en China hace un par de meses y fue una experiencia maravillosa. Estuve en Mainland. Pero, a ver, estar en Beijing es como estar en un crucero en Beijing digo, yo nunca había visto eso. O sea, un Ferrari tras un Lamborghini, tras un Porsche, tras una Range Rover. Uh-huh. O sea, ellos tienen un socialismo sui generis. Fíjate. Vaya, la gente, hay una inequidad en la distribución del ingreso terrible. Y digo, tú puedes comprar lo que sea, cuesta más. Te cuesta el 100% más porque tienes que pagarle un impuesto al Estado. Bueno, es algo que 800 millones de chinos han salido de la pobreza extrema, ¿no? No, tienes toda la razón. También por eso tenemos esta crisis de medio ambiente. Pues los chinos ya empezaron a comer desde hace una década, desde hace un lustro, pues 3 veces al día, ¿no? Entonces, comiendo vino, sí, quieren coches. Sí, pero es un socialismo. Pero fíjate, al comentario... No, pero tienes toda la razón. ¿Cuántos millones de chinos han abandonado las filas de la pobreza? 800 millones. Sí. Ahora el punto que quería hacer, estuve en Shenzhen y en Guangzhou, en capitales industriales, ¿no? Ciudades de 12, 13, 15 millones de habitantes, que dices, ¿cómo demonios le hacen para crecer tan rápido? Exacto. Y estuvimos platicando... Tienen como 4 o 5 ciudades de México, ¿no? Pero increíbles, pero desarrolladas y limpias. Y estuvimos viendo... con ciertos oficiales del gobierno central, el proceso que tienen para centralizar la política económica. Yo me imaginaba que el gobierno central de China iba a ser bestial, ¿no? De millones y millones de personas. Y me asusté cuando me dijeron, no, pues el gobierno central de China son unos 100,000, 200,000 funcionarios. ¿Cómo? Sí, hay 5 millones de personas que monitorean el internet, ¿no? Esas son otras cuestiones. Pero el gobierno central de China, realmente la autoridad central es muy pequeña en cuanto a cifras absolutas. Pero lo que sí tienen indicadores y métricas que bajan a los gobiernos regionales y locales, municipales, provinciales y de ciudades y de alcaldías, todo en cuanto a indicadores de crecimiento económico. Entonces, como todo es un solo partido y todo viene muy bien lineal, y si bien decían que el modelo de autoritarismo es el mejor para poder pasar las señales e instrucciones de punto A a punto B, pues entonces toda la cadena de valor ahí está orientada y estructurada y programada para dar rendimientos económicos en sus indicadores y sus KPIs. Entonces el alcalde le responde al municipal, al party official, y va por la cadena respondiéndole sobre indicadores y KPIs económicos. Y entonces pues toda la maquinaria estructural está trabajando para levantar de manera económica, ¿no?, el país. Y pues por eso vemos que China es un monstruo. México pues es de esos casos donde articular una política federal, regional, municipal, y luego de la municipal traducirlo a la sociedad, pues es muy complejo. Pues tú bien lo sabes, tú estuviste en el gobierno del estado, los municipios no tienen un peso, están quebrados. De acuerdo. ¿No? Los secretarios de desarrollo económico de los municipios pues no sé qué hacen, porque no tienen ni para comprar una lona para hacer un evento, ¿no? Las secretarías de desarrollo económico de los estados creo que son el 0.05% de los presupuestos estatales, ¿no? Lo poco que llegaba a través del ramo 23 o el área de contingencias económicas, que era ese proceso de centralización o de descentralización del federalismo fiscal. Entonces, en México realmente pues tenemos esas deficiencias estructurales que si son de Hacienda,
pues yo creo que Hacienda tiene un gran papel que jugar ahí en esa descentralización fiscal. Ahora el problema es que si tú nada más abres la llave, descentralizas fiscalmente y le sueltas el dinero a los municipios, ya te quiero ver ese desorden que va a haber. No creo que hagan una mejor chamba que Hacienda necesariamente. Rolando Subirán, doctor, muchas gracias por haber venido a Campus a grabar este podcast de Operación Cicatriz. Nos encantaría tenerte de nuevo pronto para que sigamos hablando y tratando de desmenuzar qué está ocurriendo en la escena nacional, en la escena pública. Tus temas son de economía, sí, es que nos vas a ayudar a poder entender hacia dónde va la cuarta transformación en materia económica. No sabes cuánto te aprecio que hayas estado aquí. Aparte, tu conocimiento sobre el emprendedurismo, el emprendimiento, mejor dicho. Muy bien, ya lo vamos a hacer campaña. Incorporar el argot millennial, ¿no? el emprendimiento y el emprendimiento social. Yo creo que hay muchos jóvenes ahorita que nos escuchan y que están interesados en cómo hacer una empresa, están en la disyuntiva de si ir a la universidad, de si invertir sus ahorros mejor en un negocio o pedirle a sus padres que mejor les invierten en un negocio. Entonces, yo creo que hay mucha gente que le va a interesar escuchar estos podcasts cuando estés tú, cuando vengas, a hablar de economía, emprendimiento y tus múltiples proyectos. No sabes cómo te aprecio. Otro día también que nos platiques sobre el karate. Al parecer es un practicante de artes marciales muy destacado. Me imagino que eso también va de la mano porque genera disciplina, ¿no? Entonces, pues digo, los grandes empresarios, emprendedores, pues también al parecer pues no nada más se dedican a trabajar, ¿no? También tienen hobbies, practican deporte, hacen meditación. Ojalá que un día nos vengas a platicar sobre cuestiones de emprendimiento y lifestyle. No, por favor, al contrario, y pues te agradezco mucho la invitación. La verdad es que, y esto nada más ya como a fin de cierre, yo creo que es importante que estos espacios existan, ¿no? Porque hoy en día hay más con la polarización actual que tenemos en el debate, se tiende siempre a tomar un lado, ¿no? Y se tiende a irte sobre esa línea y ser muy antagonista de lo que sea, ¿no? Y yo creo que este espacio me gustó mucho, es un espacio que yo creo que puedes tener un diálogo intelectual, puedes hablar de múltiples temas. De múltiples temas. La economía viene vinculada con la política económica, social, con la grilla, viene... O sea, es parte, ahora sí que integral del desarrollo del que estamos viviendo, ¿no? Entonces, encantado, la verdad, cuando quieran. Muchísimas gracias. Coincido contigo y este es un espacio que lo que quiere es promover el valor del debate, uh-huh, de la discusión, del diálogo. Que podemos pensar cosas distintas, diferentes, pero que es importante contrastarlas. También es importante encontrar las coincidencias, los puntos de encuentro y debatir, uh-huh, y debatir de forma civilizada. Uh-huh. Porque es muy fácil ofender, es muy fácil el insulto, y aquí lo que queremos proponer en Operación Cicatriz es que empecemos a dialogar. No, encantado. Y que lo hagamos de manera civilizada. No, me encanta, un gusto, la verdad, muchas gracias por la invitación y pues te espero la próxima. Y estamos. Doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias.